Bienvenidos amigos a otro episodio de Entrevistas en la Mira. En el episodio de hoy tengo no solamente un amigo personal, sino un personaje bastante interesante en el mundo del arte cinematográfico venezolano. Este señor ha hecho de todo, como todos los venezolanos que viven haciendo de todo. Este señor se llama Antonio Gerandi. Es escritor, director, productor de cine, novio de la madrina, escritor, bloguero, y yo estoy seguro que en cualquier momento se mete a youtuber también. Y resulta que ya le realicé una entrevista anterior en relación a una de sus producciones, pero entre otras aquí les puedo poner su filmografía. Este señor tiene 15 créditos filmográficos en el catálogo de gente de cine mundial. Y más recientemente, pues tiene este documental del cual fue productor ejecutivo que se llama Cabrujas en el País del Disimulo, el cual tuve la oportunidad de ver y es excelente si alguien quiere saber quién y cómo fue Cabruja, porque yo no sabía mucho de él, pero es un excelente documental. Y tiene, bueno, películas excelentes que veo por aquí, El Malquerido, la distancia más larga, esa película me encantó. Una película bellísima con unos parajes extraordinarios de nuestra Guayana, de nuestra Amazonia, ¿no? Así es que él hoy lo voy a colocar en la mira, porque yo tengo una cantidad de interrogantes para este hombre de cine, este artista, productor, intelectual, etcétera. Bueno, después de todo esto, vamos a ver si todavía está aquí en el aire. Y bueno, bienvenido Antonio a estar ahora aquí en la mira. Estoy semi vivo. Qué bueno, me complace eso. Mira, Antonio, este año pasado ha sido un año increíblemente complejo desde el punto de vista histórico, sociológico, económico y epidemiológico, porque evidentemente surgió lo que ya se venía pensando desde hace muchos años que iba a venir, que era una plaga que iba a azotar todo el planeta. Esta no fue tan mortal como otras en el pasado, pero definitivamente le cambió la vida a todo el mundo. Y hoy yo quisiera saber, en particular, como hombre de cine, ¿qué ha sido el factor más importante de esta pandemia en el aspecto creativo de un cinematografista? Porque yo quiero que le hables hoy más a los jóvenes que están pensando en hacer cine. Tú eres docente además de todo. Eres un hombre que ha formado otros cinematografistas, ha formado productores, directores, etcétera. ¿Cómo ves tú la industria del cine, la capacidad de narrar historias a raíz de lo que ha pasado? Porque esto ha cambiado los canales de distribución, ha distribuido las audiencias de los teatros a la televisión, aún en la televisión por cable está todos los días bajando la audiencia. O sea, aquí esto es un merengue, pues. ¿Sabes? Ya yo no sé en el futuro cómo la gente va realmente a entretenerse, a aprender y a disfrutar del arte cinematográfico. ¿Cuál es tu visión de cómo la pandemia ha cambiado el negocio y la parte creativa del cinematografista después de la pandemia? Bueno, vamos a empezar. Fíjate, en primer lugar, yo creo que la pandemia, con respecto a la actividad cinematográfica y muchas otras, pero específicamente de esta, que es la que estamos hablando, lo que hizo fue acelerar un proceso que ya había comenzado. Es decir, eh, basado en dos cosas. Una, ¿qué es el cine? El cine es una mezcla, digo yo siempre, de expresión y tecnología. O sea, de expresión porque lo que se dice a través del cine y la tecnología que se usa para que esa expresión se difunda. Venía un proceso, yo siempre he dicho que nuestra era, así como antiguamente se decía la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, yo creo que hay un momento, no sabría decirte a partir de qué fecha, pero yo creo que a partir de este siglo XXI se podría calificar como la era digital. O sea, dejamos de ser contemporáneos para ser digitales. O sea, lo digital cambió el mundo. Cambió el mundo
en todos los sentidos, y en el caso cinematográfico específicamente también. Produjo un fenómeno, y es que de alguna forma democratizó la imagen. Es decir, antes para hacer cine tú necesitabas unas cámaras súper elaboradas, pesadísimas, unos parapetos tecnológicos complicados, unos laboratorios exclusivos donde la película se procesaba, etcétera. Hoy en día, hasta con los mal llamados teléfonos, porque no son teléfonos, son computadoras Así portátiles, es. eh, eh, se puede hacer imagen. Yo no me atrevería a llegar al calificativo película. Película yo creo que ya conlleva la otra parte, la parte expresiva. Es decir, cualquier hijo de vecino con un teléfono es capaz de captar imágenes. Ahora, las imágenes por sí solas es posible que digan algo, pero no es cine, no es expresión. Cuando hablamos de cine o expresión es porque esa unión de imágenes y de sonido debe decir algo, contar algo, expresar algo. Entonces, fíjate, eso hace que todo aquel que tenga un teléfono se siente director de cine. Entre ellos yo. Entre- Lo que pasa es que mi producción es exclusiva para mí solo. Exacto, pero no eres único. La proliferación de directores telefónicos es gigantesca en el mundo. Claro, yo les digo, cuando dicto cursos, les digo a mis alumnos, bienvenida a la democratización de la tecnología, siempre y cuando eso no conlleve la falta de rigor. Son dos cosas absolutamente diferentes. O sea, a ti te enseñan o aprendes a usar un instrumento, pero ¿para qué lo estás usando? ¿Para decir qué? ¿Para hacer qué? Y esa es la parte complicada. O sea, la tecnología la adquieres, la alquilas, pero la expresión no. La expresión forma parte de lo que tú le quieres decir al resto de la humanidad. Y esa es la actividad fundamental del cine. Partiendo de eso, sería lo que yo llamaría la influencia tecnológica en la realización cinematográfica, que indiscutiblemente tiene un cambio. Y bueno, ese cambio todavía no sabemos para dónde va, porque el asunto es que con un teléfono, una computadora, cualquiera puede más o menos hacer una película. Digamos que ya la, la exclusividad o el club privado es menor en la medida en que se expande esta tecnología. Pero vamos a ver una cosa. Yo creo, Antonioni decía que un guión que no se filma no existe. Yo llegaría a decir que una película que no se exhibe no existe. Eso es un aspecto importantísimo que quiero que comentes porque, bueno, no, quiero que sigas desarrollando eso, pero una de las cosas que me tiene a mí asombrado por el impacto que ha tenido es la cantidad de títulos de películas ya realizadas, listas que no pudieron ser exhibidas el año pasado porque no había forma de comercializarlas en los teatros y había reticencia de los creadores de mostrarlas por los canales de streaming de Netflix y Apple TV, etcétera, ¿no? Muy pocos títulos están saliendo, pero también no puedes mantener una película enlatada 10 años esperando que vuelvan a abrir los cines. Es más, hay algunos que hasta se cuestionan si el modelo de ir al cine como tal para muchas personas ha cambiado, porque acuérdate que las generaciones cambian. Yo vengo de la generación que disfrutaba mucho de ir a un teatro, al cine, pero esta generación incluso no ve ni siquiera películas en la televisión, la ven en la pantallita esta. Entonces tú dices, cónchale, espérate, entonces todas esas películas tan extraordinarias las van a terminar viendo 80 millones de personas en un teléfono. O sea, ¿qué es esto, no? Por eso, Mira, tío, son retos enormes lo que se está enfrentando en la situación actual. claro, fíjate, hace 50 años, por decirte un tiempo X, un crítico especialista en Shakespeare
en Inglaterra, escribió un libro y él decía en ese libro que una emisión de Hamlet por la televisión era vista por más personas que todos los espectadores de las salas de teatro que habían visto Hamlet desde su escritura y su creación. O sea, Así es. es un fenómeno de masificación de la imagen a raíz de la tecnología. Entonces, claro, llegamos a la circunstancia y no vuelvas a decir la película es enlatada porque eso demuestra tu avanzada. Yeah. Las películas no se enlatan. Sí, se mantiene en el disco duro, pues. Exacto. Sí. Hay un, hay un fenómeno que está ocurriendo que ha cambiado todo, absolutamente todo. Porque fíjate, hace aproximadamente 10 años, y no es mucho, 10 años no es nada, Así es. todavía existían las salas de cine con celuloide, con Con proyectores. proyectores de películas, sí. Pero eso desapareció en la medida en que este, las películas se colocaban en una cosa que se llama DCP, Digital Mm, Computer Process, no sí, sé qué, pero se llama DCP. Yo me lo aprendí a pesar de que me es imposible, porque todo es hoy en día letras. El DCP, no, el H24, no, el 2628W. O sea, no, ese me lo aprendí porque DCP me suena a DCPO. Y entonces ahí me lo aprendí. por Bueno, ahí empezó el pedo. ahí empezó el peo. El DCP no es más que un disco duro donde está metida la información de la película, el tráiler, las detrás de cámara, los afiches, ahí está toda la información audiovisual, no Así es. solo sonora, no solo visual, sino sonora también. Y los DCP, en algún momento, cuando se creó esta tecnología, los dueños de la cinematografía mundial tuvieron una idea muy importante, y es que todos los proyectores DCP en el mundo tenían o tienen un código. Ujú. ¿Eso qué significa? Que hay un cine en Estocolmo al cual yo le permito que el día 13 de febrero del 2021, en la función de las 7 de la noche, pase mi película. Exacto. Un Entonces control de distribución total. yo le doy la llave de mi DCP para que él pase esa película ese día, pero no lo puede pasar en ningún otro momento, porque hay un control Claro. tecnológico al respecto. Esa idea mundial, que de alguna forma lo que pretendía era controlar, porque eliminar sería una palabra muy grande, la piratería, se vino abajo también, porque hoy en día, y los jóvenes son unos genios en encontrar maneras de ver películas, al igual que se encontraron una manera de oír música sin pagar un cipote. O sea, Así es. siempre Bueno, las hackean. Hay películas que han hackeado los discos duros de Sony antes de ser exhibidas. exhibido. Exacto. Entonces, por eso te digo, todo cambió totalmente. Y efectivamente, hace, no sé, 80 años que se metió en nuestras casas un enemigo terrible que se llama el televisor. El gran Porque invasor, el gran invitado no invitado. no solo el gran invasor, sino el gran prisionero somos nosotros, él sería el Tirano. cancerbero, el que nos encierra. Así es. El Carcelero. televisor es un cancerbero, es el que nos encierra en la casa. Y como los seres humanos, independientemente de otras cosas, somos cómodos, pues nos quedamos en la casa. Ese fenómeno es interesante. Y este año pasado fuimos forzados a quedarnos en la casa. O sea que Exacto. los que no Entonces, estaban convencidos lo tuvieron que hacer por su propia exacto. seguridad. Por ahí, si alguien dice que estos desquiciados conspiracionistas que hablan de las conspiraciones mundiales, y Bill Gates y Soros, Los etcétera, Illuminati, se han los dado cuenta Illuminati. que el mayor conspirador del mundo, distribuidor del virus y todo eso, tiene que haber sido Netflix. Sin Punto. duda. Bueno, cambió la Total- industria por completo. Totalmente. La cambió totalmente. Y fíjate, en algún momento yo escribí
que el cine como tal iba, en su exhibición, iba a desaparecer. Es decir, déjame explicarte esto. Yo creo que las salas de cine van a quedar para dos cosas. Una, para exhibir las películas de superhéroes. O sea, Disney y compañía. O sea, Disney es el gran monopolio, no solo de Disney, sino que De Disney todas, ha además. tenido el poder económico y el criterio comercial de que cuando le sale un competidor, Lo compran. lo compra. Entonces, es dueño de Marvel, es dueño de Pixar, es Star Wars, la franquicia de Star Wars es de Disney. de Star Wars, etcétera. O sea, Disney es un monopolio mundial. Y ese monopolio mundial es tan grande que en un momento determinado se dio cuenta de que la cosa iba por donde iba Netflix y creó su streaming. Exacto. Fíjate que el primer día que Disney abrió su suscripción en Estados Unidos, el primer día se inscribieron 10 millones de personas en un día, en Estados Unidos. Con eso creo que lo decimos todo. Sí, sí. Ni Hay otra Apple, cifra. con todo su poder económico, pudo tener el éxito de O sea, lanzamiento que tuvo el ahí hay Disney ahorita dos Plus. grandes monstruos, Netflix y Disney. Claro, Disney tiene la ventaja de que tiene propia. Claro, por contenido propio. Que en cierta forma Netflix ha empezado a hacer sus propias producciones para no depender de los estudios y del legado No, porque filmográfico. Netflix produce muchísimo efectivo, muchísimo cash y lo tiene que utilizar en algo. Y lo está Claro, utilizando en coproducir cosas. claro. Fíjate, el fenómeno, ¿por qué yo digo que las salas fundamentalmente van a quedar para Disney y compañía? Porque bueno, toda aquella familia que tiene 2 o 3 muchachitos en su casa y que el muchachito no sale del cuarto con el teléfono, la computadora, Los videojuegos. los videojuegos, tiene el televisor, la familia decide en un momento determinado sacarlo a la calle. Claro, todo esto es post pandemia, ¿no? Claro, ¿Y claro. para dónde lo saca? ¿Para un centro comercial a que vea una película de Disney? Así es. Punto. Entonces, ese mercado está ahí. Hay las otras salas que yo creo que sobrevivirán, son salas Boutique. que Salas no de salas cineófilos. etcétera, que solamente existen o van a existir en aquellos países donde se puede utilizar un verbo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay muy pocas ciudades que lo permiten utilizar. Ah, interesante. No lo había pensado. Que es un verbo que, por ejemplo, nosotros que vivimos en Florida sabemos que eso aquí es imposible, es el verbo callejear. O sea, tú puedes callejear en Nueva York, puedes callejear en París, puedes Exacto. callejear en En Madrid, Madrid. pero en muy pocas ciudades o sitios de Estados Unidos se puede callejear. Entonces, No se ve a nadie en las calles. Tú lo que ves, exacto, carros van y carros vienen. La gente que anda a pie es gente pobre que no tiene carro. exacto, exacto. Entonces, yo creo que van a subsistir esas dos cosas. Las salas Disney, las pequeñas salas de arte, así como de alguna forma el teatro pasó a ser una actividad elitista o Así es. elitesca. No porque lo que estén haciendo sea para un grupito, sino porque es poca la gente comparativamente con los otros medios que asiste a eso, ¿no? Así Entonces, es. yo creo que el cine de alguna forma va a seguir así. Fíjate, Conversación. fíjate, la cosa cambió. Yo no sabría decirte si para bien o para mal, para mi gusto o para mal, porque a mí me Claro. gusta el cine de autor y cada vez hay menos cine de autor. O sea, eh,
Es un Cuando cine yo de le... fórmula, un cine de fórmula, con repeticiones de fórmulas, de cadenas, de que, ¿cómo se llama? Todas esas eventos que viene episodio uno, episodio 2, episodio 3, entonces, porque los productores saben que ya hay una audiencia para eso, entonces es menos riesgoso desde el punto de vista de inversión tirarse con una película original que tirarse una nueva de 007 o de Claro, Misión Imposible. claro. Entonces, fíjate, yo una vez escribí un artículo donde decía, ganaron las cotufas. Es decir, ganó lo comercial por lo autoral, contra lo autoral. O sea, cosas que antes podían ir más o menos paralelas. Una película de Buñuel, de Bergman, del mismo Coppola, etcétera, podían ser películas eh, artísticamente expresivas, humanamente interesantes, pero a la vez comercialmente válidas. Pero eso cada vez ha ido desapareciendo. Hay un solo fenómeno en el mundo, un tipo muy extraño, que es capaz de hacer una película al año y que a pesar de su avanzada edad lo sigue haciendo, lleva no sé cuántas, que se llama Woody Allen. Es el único. Es el único autor cinematográfico que es, no sé por qué extraño mecanismo, pero él es capaz de hacer una y a veces más películas al año. Y las hace, algunas son mejores, otras son peores, pero es él expresándose como guionista, como director e incluso algunas veces como actor también. Entonces, el fenómeno del cine de autor, que es el que a mí me interesa, o sea, yo ni he visto ni me interesa ver ninguna película de superhéroes. O sea, porque esas son, es el triunfo de la tecnología por sobre la expresión humana. Claro. Y entonces, No, sencillamente, y desde el punto de vista de creación de historia o de narración de historias es muy pobre. claro, Son historias cortísimas. Tú el argumento y todo lo resumes en 2 frases. claro. Entonces, fíjate, ese es el cine que produce dinero. Las salas de cine, por ejemplo, yo soy muy amigo del que preside a los exhibidores en Venezuela. Y él añorando que abrieran las salas. Y yo le dije, me sabe a bola que abran las salas. Si abren las salas es para exhibir a Disney. Sí, ¿Entiendes? Entonces, bien hecho, porque bastante que sabotearon al cine venezolano, bastante que sabotearon al cine de autor. Porque entraba una película venezolana y a la semana no, hay que salir porque llega la última producción de Disney. Entonces, que se jodan, decía yo, sí. junto con la pandemia, porque nunca hicieron otro tipo de cine. Entonces, no exhibieron otro tipo de cine. Entonces, el fenómeno yo creo que va por ahí. O sea, el streaming llegó para quedarse, punto. Y el cine en las salas, yo creo que va a quedar solamente para esos dos para esos dos mercados. El mercado de los superhéroes y el mercado del cine de autor, el cine que expresa cosas más, que va a ser siempre muchísimo más reducido, Sí. indiscutiblemente. Eh, Ahora, hay un fenómeno, para terminarte la idea, hay otro fenómeno que está pasando con el streaming. Y es que el streaming juega con nuestro tiempo, cosa que me jode enormemente. O sea, así es. primero, encontrar una película en Netflix es todo un proceso. Así es. ¿Ok? Que Todas son hagan lo que series. hagan, siempre el algoritmo del coño de su madre termina prelando y tú te pasas 45 minutos para encontrar la película y cuando ya la encuentras te estás durmiendo. Así es. Entonces terminas no viéndola, ¿no? Entonces juega con tu tiempo, uno, en eso. Segundo, antes, cuando existía el cine, las salas de cine, las salas tenían una característica y es que para ser rentables, en términos generales, habían tres funciones. Matiné, vespertina y noche. Exacto. Con criollo era vespertina, inter y noche. Y los fines de semana las matiné para que llevaras a los niños, ¿no? Pero eran tres funciones
entre función y función había 2 horas de diferencia, 5, 7 y 9, Exacto. digamos, para que pasaban los comerciales, mientras tú comprabas la cotufa y los refrescos, entraba, pasaban los comerciales y la película duraba alrededor de 100 minutos. Casi todas las películas iban por ahí. La mía más larga duró 103, la más corta 98. Pero digamos, todas estaban en los alrededores de 100 minutos. Eso se fue para el cipote con el streaming. Entonces tú te encuentras con que si tú habías escrito un guión para una película de 100 minutos, esa vaina ahora no funciona. Entonces, ¿qué haces? Coges esa historia y la inflas innecesariamente para convertirla en 6 capítulos de una serie. Mm, Entonces se convierte en una ladilla. sí. Entonces, un ejemplo, en algún momento, hace unos meses, se puso de moda ver una serie que se llama Honor Ortodoxo. O sea, eh, era una serie sobre una chica Judía. judía Yo la vi, en, son los judíos ortodoxos y su forma de en, vida. etcétera. Entonces, la gente la veía porque era un exotismo meterse dentro de De una esa comunidad. comunidad. Cuán bichos raros son, ¿no? Pero la vaina era una ladilla. Porque hubiera podido ser una peliculita normal de 90 minutos, pero la convirtieron y la alargaron innecesariamente para convertirla en 6 episodios que eran una ladilla judía. O sea, entonces, te digo que juegan con nuestro tiempo en eso, ¿no? O sea, yo empiezo a ver multitud de series y llego a veces hasta la mitad del primer capítulo o y paro, y paro. Este, quizás soy arbitrario, lo sé. Por ejemplo, yo le dije a una amiga mía, Belén, que es la que ha hecho conmigo cine toda la vida, le dije, tomé una decisión histórica. Me dijo, ¿cuál? Digo, no veo ningún cortometraje más en mi vida. Es que hay demasiado y la vida no me alcanza. O sea, hay una proliferación de vainas tan gigantesca. Eso es lo que 90 te iba a decir. Que esta no, revolución digital ha traído una masiva creación de contenidos de todo tipo. Netflix reivindicó la telenovela con otras características cinematográficas de gran película, pero tú tienes ahorita telenovelas de 6 temporadas, de 140 capítulos por temporada que te mantienen a ti pegado del televisor días y semanas para tenerse lo que llaman ahora binge watching, ¿no? El ver televisión sin saciarte, ¿no? Y la gente pierde el sueño y todo. Y eso ha creado pues una nueva percepción de lo que es el entretenimiento audiovisual. Y me preocupa porque como médico y como estudioso de la parte científica de cómo funciona el cerebro, una vez que se desarrolla un hábito, es sumamente difícil de salir de eso. Como el que adquiere una drogadicción sabe lo difícil que una vez que uno se vuelve adicto a cierto tipo de el estímulos. aparentemente no tan terrible fumar. Exacto. Y entonces una vez que eso se estableció, nosotros aprendimos a ir al cine chiquitos, íbamos al cine, compartíamos con los amigos, teníamos un ambiente neuropsicológico interesante porque en el cine si te parabas a orinar te perdías un pedazo de la película. En el cine no te podías parar del asiento porque tenías que movilizar 20 personas que estaban a la derecha o a la izquierda. O sea, de una u otra manera, la estructura cinematográfica tradicional forzaba al cerebro a enfocarse en la película. Es más, Ajá, el grado de atención tenía que ser total porque no tenías rewind, no tenías forma de echar para atrás. Si te perdías una ajá. buena escena o te distraías pensando en otra cosa, te perdías el famoso diálogo del padrino en su casa. Entonces, eso hacía que al tú entrar a una sala de teatro y apagarse las luces, todo tu CPU cerebral se concentraba en la historia, se concentraba en la imagen y en el sonido. Eso la nueva generación no lo está experimentando. Los nuevos muchachos, como te dije, yo he visto jóvenes viendo una película en un celular y les he preguntado, pero ¿por qué no la ves en el televisor? Yo no podría jamás, mi concentración cerebral no da para ver nada. Yo las noticias tengo que verlas en el televisor grande. Las noticias, pero entonces tenemos en una abundancia de contenidos, todos
tratando de captar la atención de una audiencia que ya no tiene tiempo para consumir los contenidos que se le presentan. Tenemos TikTok, videitos de 3 segundos. Tenemos entonces YouTube, videos de 7, 8, 10 minutos. Tenemos, y es todo tratando de captar la atención del televidente para eso. Y en el marco de esa, digamos, sobresaturación, tenemos una industria del cine tratando de sobrevivir con producciones de calidad, con excelentes directores, productores, guionistas, etcétera. Y pareciera como que el único canal que tienen es poner la película y esperar una donación o algo así, pues, porque ya la taquilla del cine, como tú dices, no la tienes. Entonces, y si la pones en internet, te la copian enseguida y vas a depender enteramente de la buena fe de alguien que diga, oye, esa película fue tan buena que yo le voy a donar al creador $10 por esa película, porque realmente los valió, pues. Si yo pago $10 o $12 por una copita de vino en un bar que no me produce ninguna satisfacción mayor que pedir una segunda copa, yo no tendría ningún problema en pagarle a este señor eso. Yo creo que eso va a ser lo único que va a quedar, porque de otra manera, ahorita tenemos miles de cineastas y de generadores de contenido produciendo programas de todo tipo, entrevistas como esta, gratis, por amor al arte, porque en realidad nunca vas a monetizar eso. Entonces, la preocupación es de qué va a vivir esa inmensa cantidad de gente creativa que tiene excelentes ideas, que tiene una necesidad de contar historias importantísimas, si es que eres documentarista, pero oye, conseguir financiar eso es difícil porque las fuentes de financiamiento están todas dirigidas a una serie de Netflix de 140 capítulos que no sale de la historia porque es un proceso de adicción. ¿Qué comentarios tienes tú entonces en relación con eso? Porque yo lo veo desde el punto de vista del cine que yo viví, yo como que si no quisiera estar pensando en lo que va a venir, porque va a ser muy rico en calidad fotográfica. Ya vamos para la 16K, porque yo me quedé en el 4K, ya hay 8K, y no me extraña que enseguida salga. Vamos a tener que necesitar nuevos ojos para ver la resolución de 16K, ¿no? Porque el ojo no llega para tanto, y más lo que tenemos ya que usa lente. Pero lo que te quiero decir con esto es que hay esa preocupación, y qué se le dice a las nuevas. Tú tuviste tu oportunidad histórica de contar tus historias, de trabajar en ese ambiente, etcétera. Pero yo el otro día, cuando vi tu cuestión de profesor, dije, oye, pero Antonio, ¿qué mensaje tendrá para estos cineastas jóvenes que se están desarrollando? ¿Valdrá la pena seguir dándole prioridad al aspecto creativo por encima de la parte económica? Ciertamente ya está pasando en la música. Hay muchos músicos que ya no pueden vivir de la música. No, exacto, sí. Ese es un fenómeno bien. Sí, te digo, hay una contradicción muy grande porque todos los jóvenes tienen una fascinación por el cine. Todos quieren ser directores de cine. Yo. Pero. Y los viejos también. Exacto, pero cada vez hay menos posibilidad de ser director de cine. Así. O sea, esa es la contradicción. Yo le digo a los jóvenes que bienvenida a la tecnología, siempre y cuando tú la utilices para decir algo lo más profundo posible. Yo les decía a los jóvenes que yo una vez estaba de vacaciones en Nueva York cuando estrenaron en ese momento la última película de Bergman, una película que se llama Gritos y Susurros, que es una maravilla de película, y entonces yo me la vi en una función de las 5. Salí de la sala y volví a entrar. Yo he hecho eso varias veces. Y salí de la sala y volví a entrar a las 9, porque era la única manera. Ya yo me había visto la película, ya, claro. Vamos, ya había entendido la concepción completa y la narración completa, pero necesitaba ver los detalles. Cómo hizo esto, cómo pasó de esta a esta otra. Y la única posibilidad era ir a la sala 3 veces. ¿Entiendes? Hay películas que me la he visto 18 veces en salas, cuando existían las salas. Claro. Era la manera. Hoy en día, cualquier chamo con un telefonito, eso, sencillamente, como tú dices, le da stop, rewind, echa para atrás. Ajá, mira cómo pasó de este plano a este plano, mira cómo hizo esto aquí, etcétera.
Y no solo eso, sino que encima, si uno filmaba la película de celuloide y la vaina le metía un reflejo, no sé qué, tenía que botarlo y volverlo a hacer. Así Hoy en es. día todo eso lo corrige por vía digital. O sea, Todo, hasta la totalmente. deformación de las Lo lentes se corrige único que digital. no ha cambiado es el qué decir. Así. Y hay Bueno, que aplicar y ahí eso. tú ves fenómenos creativos como el director y creador coreano este que ganó el Oscar por Parásito. Un Ajá. tipo ajeno en idioma, en cultura, a todo, y se lanza un proyecto, yo creo que fue uno de sus primeros proyectos, no, no fue el primero, pero sí era un hombre Nobel en esto, y arrasa con los premios Nobel y crea una obra de arte, ¿no? El tipo tiene un currículum de producciones muy, muy larga en Corea, lo que pasa es que no era conocido Ah, ok. universalmente. Pero mira, hay un fenómeno, incluso que quería tocarte ese tema, peor que el del cine. ¿Tú sabes quiénes murieron? Y esas sí murieron totalmente. Las empresas televisoras. ¿Para qué han quedado las empresas televisoras? Para transmitir, por lo menos las que medio funcionan aquí en Florida, para transmitir Deporte, deporte, unos programas para amas de casa en la mañana y noticiero. Punto. exacto. Yo soy muy amigo de Luis Elkovich. Luis Elkovich es un compatriota nuestro venezolano, pero que tiene muchos años fuera de Venezuela. Él es el creador de un fenómeno que tú debes haber oído hablar de él, que se llama El Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos es muy interesante analizar ese caso porque empezó siendo una telenovela, ¿ok? Producida y exhibida en México. ¿Qué eran las telenovelas? Las telenovelas eran Los seriales de antes. unas cosas que se transmitían a las 9 de la noche. A veces, por ejemplo, en momentos de esplendor de la actividad televisiva venezolana, había dos grandes canales, Radio Caracas Y Venevisión. y ambas transmitían tres telenovelas al día. Había la telenovela del mediodía, la de las 9 y la de las 10. Cada telenovela tenía eh, una hora de duración, pero esa hora de duración se dividía en lo que llamaban dos negros. Y no estoy hablando aquí de cuestiones raciales para que no me vayan a censurar en Estados Unidos. Este, cada parte de la telenovela duraba 28 minutos. Y a los 28 minutos venía un negro. Después metieron más negros, es decir, habían 15 minutos, un negro, 14 minutos, un negro, 14 minutos, un negro, 14, etcétera. Porque, ¿qué significaba? Que los negros eran los que permitían la publicidad. Claro. Generalmente de la Procter Gamble, de ACE, de Camay, De ahí el nombre americano de soap operas, las óperas de los jabones, de porque los ahí principales anunciantes eran jabones, empresas de jabón. Entonces, ¿qué sucede? Que las señoras latinoamericanas fundamentalmente veían telenovelas. O sea, ellas terminaban de comer, de fregar los peroles rapidito para que a las 9 se estase frente al televisor para ver su telenovela. El Señor de los Cielos empezó como una telenovela. Y después, con todo este fenómeno, terminó siendo una serie. ¿Tú sabes cuántos capítulos escribió Luis? Bueno, él y su equipo, porque él solo no podía. Claro, claro. ¿Cuántos capítulos hay y están todos en Netflix del Señor de los Cielos? No, no tengo idea. 700. 700. 700. Ahí de todo. Eso O está sea, como Juego de Tronos. exacto. Entonces tú dices, eh, pero ¿cuál es el fenómeno? Que la televisora, esas sí desaparecieron desaparecidas. Sí, sí. O sea, ahora Luis, por ejemplo, va a empezar una serie, etcétera. Nosotros tuvimos un visionario que fue Cabrujas, el que yo hice eso. Cabrujas, en los años 80, en Venezuela, hizo series, cuando no se hacían series en el mundo. Es verdad. Hizo el Bob el Bobo el Uruguayo, Uruguayo. otra sobre Gómez, series, no eran telenovelas, No. eran series.
de 6, 8 capítulos, etcétera, de 1 hora. Fue un visionario, porque eso no se hacía en el resto del mundo. Y de alguna forma, la industria televisiva venezolana fue súper exitosa. Las telenovelas venezolanas eran un éxito en Y se España. exportaban, se exportaban. Yo una vez estuve en Israel y trabajando, ¿no? Y estaba en el hotel y un día estoy sintonizando uno de los canales de Israel y de repente veo, digo yo, ese es Ruggiero. ¿Y Ajá. qué es esto? Era una televisora, era una novela venezolana transmitida en Israel en hebreo. Ah, Era comiquísimo ver personajes familiares comunes hablando en hebreo. Era fíjate, fascinante la cosa. yo viví una experiencia absolutamente enloquecida. A mí en el año 92, bueno, a mí y a otros venezolanos nos invitaron a un festival de cine en Sochi, en Rusia. Por cierto, nuestro amigo Limansky también fue, etcétera, ¿no? Era un festival internacional y nacional, ruso e internacional, donde estuvieron una película que yo produje, Tokio para Guaypoa, y otra que produjo Limansky que se llama Desnudo con Naranja, etcétera. Bueno, nosotros de Tokio para Guaypoa fuimos 4 personas, el director, la esposa, un joven protagonista y yo. Hicimos nuestro viaje, Caracas-París, París-Moscú, no sé, como 20 horas de vuelo. Llegamos a Moscú, acuérdate que en el 89 es que empezó toda la descomposición del De la sistema Unión anterior. En Soviética. el 92 todavía era un between ahí entre país comunista subdesarrollado y desastre, ¿no? Bueno, salir del aeropuerto fue un desastre, nadie nos fue a buscar, etcétera. Y nosotros nos llevan esa noche, terminamos llegando después de 2 días sin dormir, etcétera, a un hotel en Moscú, porque al día siguiente teníamos que volar a Sochi. Total que llegamos al hotel, uno de estos hoteles estalinianos de 37 pisos y 1.200 habitaciones, una vaina gigantesca. Llegamos, no sé, a las 9 de la noche o algo así. Entonces íbamos a estar solo esa noche. Y el grupo que íbamos, decidimos, coño, bueno, llegamos, echémonos un baño y vámonos por lo menos a visitar la Plaza Roja. Ya yo había estado antes en Moscú y la conocía, pero los demás no. Entonces, y bueno, vamos a darnos media hora para que cada quien llegue a su habitación, se bañe y nos vemos en media hora aquí en el lobby. Yo entré a la habitación y de ocioso, porque yo no soy muy televisivo que digamos, había un televisorcito viejo y prendo el televisor. Y cuando prendo el televisor, la imagen que me sale es Grecia Colmenares, una telenovela venezolana. Yo dije, yo me acabo de tirar 20 horas de vuelo, no sé qué vaina. No pude escapar a telenovela. Y tú sabes lo insólito. Y era el ruso. No, Eh, ni estaba subtitulada, ni estaba doblada. O sea, era en español. Era en español y había un locutor ruso que contaba lo que estaba sucediendo. Increíble. Él decía, y ahora ella le está diciendo a él que no lo quiere. Y por lo tanto, él se va y o sea, yo estuve como 10 minutos Absorbiendo aquello. y yo dije, coño, yo no puedo creer. Es más, después me bañé, bajé al lobby y cuando le conté a los demás, entre ellos estaba Daniel Alvarado, nuestro actor que lamentablemente falleció hace poco, yo creo que ellos no me creyeron eso, porque ninguno prendió el televisor y Para además, verificar la cosa. o sea, entonces yo lo que te quiero contar con esta anécdota es cómo cambió. O sea, el cine todavía más o menos se ha ido adaptando a los cambios, pero las televisoras no, las televisoras están desapareciendo como Así tal. es. Las televisoras no. Y fíjate que las televisoras que de alguna forma se convirtieron en algún momento de cómplices de la cinematografía porque pasaban películas, ya eso no existe. O sea, el fenómeno Netflix
es un fenómeno mundial. No sé si tú sabes la estadística, pero Netflix, solo Netflix, ella solita utiliza el 15% del tránsito de Internet Sí, sí, mundial. sí, sin duda. No, y tiene audiencias fenomenales, o sea, es increíble el poder de audiencia. Hay gente que no ve ya prácticamente sino Netflix. Se sacaron de los canales, se han dejado de suscribir a empresas de cableras y tienen Ajá. solamente su conexión de internet y eso es Netflix y los noticieros en YouTube. Más Claro. nada, lo demás es más nada. Y Oh, Apple, Apple que no, ha eh, llegado tarde y Amazon también. espérate, llegó tarde, pero siempre encuentra una manera de beneficiarse del negocio. Bueno, están ahorita utilizando películas que fueron, que estaban listas para distribución el año pasado y las están sacando en estelar vía streaming, tratando de captar. O eh, te informo de algo más. Por ejemplo, porque lo vivimos nosotros en carne propia, porque la hija nuestra, ella está suscrita a Apple. Apple tiene un dispositivo que es un control remoto, Ujú. punto, donde a través de él accedes a todos los canales y no tienes que suscribirte ni a Netflix, ni a HBO, ni Exacto. sino a Sí, través porque de ellos Apple. ampliaron su cartelera de su galería de opciones, pues entonces tienes otro, ¿no? No, si no puedo competir, te engullo. Ahora Eh, fíjate tú, es interesante porque también tienes plataformas que permiten, por ejemplo, yo uso mucho un receptor de televisión por cable que se llama Roku. Y Roku es interesante porque es una plataforma abierta que te permite a ti crear tu propio canal. O sea que si tú tuvieras la capacidad de producir una película, tú mismo podrías crear tu canal de distribución simplemente metiéndote en la parrilla de programación de Roku y diciendo este es el canal de Antonio Gerandi y ya está, y están todas tus películas, todas tus producciones. Eso es un recurso que en el pasado era imposible. Y sí. y eso está disponible. Yo quiero también, antes de que se nos escape el tiempo de esta entrevista, hablarte de otra faceta tuya más reciente, que es tu faceta como bloguero en Ideas de Babel. Ujú. Yo he leído algunas de tus notas que son particularmente simpáticas y curiosas porque mezclas pues ese peculiar humor venezolano y tu visión de la realidad. Como bloguero actualmente, ¿cómo ves tú esta situación política mundial donde la verdad parece estar al mismo nivel que la mentira y la calumnia? O sea, antes, antes la verdad la conocía todo el mundo, se documentaba con hechos, etcétera. Pero ahorita hay un sector, ni siquiera de los Estados Unidos, de Venezuela, de mucha gente que parece estar viviendo en un universo paralelo, ¿no? Ujú. Lo que ha creado pues una fractura porque se ha hecho muy difícil hablar con el otro lado. Ujú. Porque en el pasado tú y yo podíamos tener diferencias, pero si yo te mostraba la evidencia, tú llegabas y decías, pues José tiene razón. O si tú me explicabas, mira José, esto es así por esto y por esto y por esto, bueno, Antonio tiene la razón. Pero es que ahora es imposible porque tú nunca vas a aceptar bajo ningún respecto la evidencia real. Entonces es una crisis que frustra a cualquier persona que desee comunicar. Entonces, como tú ahora eres un comunicador a través de tu blog, ¿cómo es tu planteamiento ahorita en el sentido de qué escribes, para quién escribes y cómo percibes tú que tus mensajes y tus notas llegan a tu audiencia? Mira, bueno, el blog no es mío, es de Alfonso Molina, Ideas de Babel. Alfonso es un crítico y escritor venezolano que hoy en día vive en Bogotá. Y él y Trino Márquez tienen ese blog Ideas de Babel y bueno, yo escribo ahí frecuentemente. Sí, trato de mezclar. ¿Qué me interesa a mí? Bueno, me interesa Venezuela con todo el dolor que eso significa. Me interesa Estados Unidos porque estoy viviendo en Estados Unidos. Y yo he sido siempre sumamente crítico de los países en que he vivido. Yo creo que, claro, tú mencionas entre la verdad y la mentira. Está demostrado que no sé, el 80% de las cosas que se transmiten a través de WhatsApp y de todas esas cosas son mentiras. Y por eso Trump reinaba, porque era el rey de la mentira. Sin embargo, yo soy optimista, yo creo que en el caso de Estados Unidos, la cosa ha empezado a rectificarse. Va a costar, pero ha empezado a rectificarse, aunado al problema de la pandemia.
Yo quiero confesarte algo, y es que yo en el fondo soy danés, pero lamentablemente no nací en ese país. Mm. O sea, porque uno dice Estados Unidos, dice Cuba, dice Venezuela, que estamos muy jodidos todos. Pero coño, yo veo las vainas danesas y yo digo, ¿por qué diablos yo no nací Porque allá? sí, pues me pasa lo mismo. Yo estuve en Dinamarca y te voy a contar una anécdota en Dinamarca. Llego yo a un congreso médico allá y vengo con mis maletas y cuando llego a la estación del terminal de tren, que no hallaba cómo hacer porque no me daban las manos para todas las cosas que llevaba, le digo a alguien allí, lo dije en inglés, le dije, aquí no hay algún muchacho que me ayude con las maletas. Y me dijo, los muchachos aquí están todos en la escuela, no cargan maletas. Fue una revelación así como diciendo, oye, Ya, ¿qué lección de entrada me han dado aquí en Dinamarca? Aquí los exacto. niños no cargan maletas. Los niños Entonces están en la escuela. Siempre yo veo- recordaré esa anécdota porque eso es Dinamarca, man. Un país, bueno, todos los yo- Países Bajos, o Noruega es la misma situación. Todo eso. exacto. Y, Sí, yo digo, y tienen modelos, Antonio, perfectamente copiables. La gente a veces dice, bueno, son países pequeños, bueno, pero también en el estado Monaga y también en el estado Zulia. O sea, es cuestión de copiar los modelos de las cosas que ellos saben que funcionan. Y el otro día lo vi que un pasa es que, por documental. ejemplo, los venezolanos, que son muy propicios a las mentiras y muy adoradores de las mentiras, entonces ahora cada vez que oyen una palabra, para ellos, una mala palabra que se llama socialismo, gritan porque para ellos socialismo es Chávez o Maduro, pero Exacto. son tan universalmente tan ignorantes que no saben que hay países socialistas, todos los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, la antigua Holanda, que hoy en día se llama Netherlands, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, cuando veo series danesas, he visto varias, Borgen, no sé si las has visto, otra Amor y Anarquía, etcétera. Además, yo las veo y digo, coño, qué maravilla de series, que además narran su realidad, qué maravilla de actores, pero los actores daneses lamentablemente no pueden ser famosos en el mundo porque tienen unos nombres impronunciables. Sí. Entonces, tú no puedes, tú no puedes recordar que hay un actor porque como recuerdas a Brad Pitt o Claro. Angelina Jolie, etcétera. Allá esto, Rafragny, Burnich, no sé qué vaina. Entonces eso es impronunciable y olvidable porque es imposible saber. Pero sin embargo tú ves esa realidad, ves esa sociedad. Por ejemplo, Borgen, que es una serie que toca No la he a visto. través Ahora que me la menciona, voy a ver si la veo. bueno, no te quito el habla porque, bueno, pero anda a ver Borgen, En alemán. ajá, En Netflix, perdón, ¿no? en Netflix, sí. Eso es una serie donde se narra paralelamente la política danesa a través de seres humanos daneses Ah, ok. y sus situaciones. O sea, sales enamorado de los actores, de las actrices y de la realidad danesa, ¿no? Entonces, el asunto es que hay muchas cosas, pero escarbar en esa montaña de desechos Toma mucho para, tiempo. para encontrar la perlita es algo realmente insólito. Yo utilizo, y tú estás también ahí en nuestro chat Blog. de blog de cinéfilos, etcétera, que a veces alguien tira un dato y tú te agarras de ese dato y llegas a algo Así es. importante. Ahorita estoy viendo, cinematográficamente es una ladilla, pero lo estoy viendo por el personaje y lo que el personaje dice, una serie documental que hizo Scorsese sobre Frank Lovitz, La estoy un, viendo también. El personaje este ¿ah? neoyorquino, la señora Sí, esta neoyorquina. Es neoyorquino. fascinante la manera en que está estructurada la narrativa de ella en las calles. A mí me encantó. Bueno, no, yo no le diría a ella, sino de lo en las calles, ¿no? Sí, porque ella, Eh,
Es un personaje medio andrógino ahí, un poco Exacto, extraño. Y además es pero tiene un andrógino humor increíble, tiene un humor neoyorquino fascinante, ¿no? exacto. Además, yo le dije, después que habíamos visto el primer capítulo, yo le dije a mi esposo, "Coño, me recuerda a alguien", le dije, "Ah, ya sé a quién". Para mí es una mezcla perfecta entre Woody Allen y Dudamel, nuestro músico. Está bien ese. O sea, Woody Allen físicamente, físicamente tiene un toque de Dudamel, sí, por el corte de Dudamel pelo. y, y de esa locura hablachenta de Woody Allen, ¿no? Sí, Entonces, bueno, yo veo esas cosas bueno, por el interés que puede significar esa visión de la gran ciudad de Nueva York, además con ese otro fenómeno que está ocurriendo, el desinfle de las grandes ciudades, sí, ¿no? se está yendo mucha gente del centro de las ciudades porque se dan cuenta de que a la hora que se presentan fenómenos de este tipo es un problemón enorme. Yo lo viví ¿No? porque yo vivo aquí en Miami, pero el resto de mi familia vive en los suburbios y es totalmente diferente la percepción que se vive aquí en la ciudad a lo que se vive, por ejemplo, en Boca Ratón. Tú aquí en la ciudad, en la época más cruenta del lockdown, de la pandemia, no había un alma en la calle. En cambio, tú Uh-huh. ibas a Boca Ratón y veías gente en bicicleta paseando porque hay más espacio aéreo, pues no se ve esa concentración. En cambio, en Miami, si tú sales a la calle, tienes 20, 30 personas a tu alrededor. En cambio, allá tú sales y la persona más cercana está a 150 metros de distancia. Y Entonces, bueno, la percepción de la comodidad de hacer cuarentena en los suburbios es totalmente diferente a la de hacerla en una calle en Nueva York. sí, de hecho, fíjate, hay el fenómeno ese que yo llamo la caricatura de Nueva York, que es Brickell, ¿no? Sí. Ellos intentaron Hacer lo mismo. exacto, inventar Nueva York en 4 cuadras ahí, ¿no? Entonces, es que es una locura, además, esas cosas. Pero además hay otra cosa que está incidiendo en ese fenómeno y es el trabajo a distancia, donde Exacto. ya, donde ya la gente no... Entonces hay un desinfle de las ciudades y una vuelta, y eso me parece positivo, a otra cosa, ¿no? A vivir como más sanamente. Y eso creo que es importante. De todas maneras, bueno, todavía falta mucho. Yo creo que este año todavía va a ser de crisis. Lamentablemente aquí en Florida creo que va a ser más Muy duro. grave que en otros sitios, porque Florida es un estado que vive 100% del turismo. Aquí no se produce nada, pues una Sí, naranjita por allá abajo y turismo, pues. así es. Entonces, el turismo va a costar recuperarse. Florida, Italia, España, los países que viven esencialmente del turismo van a sufrir todavía un tiempo más hasta que eso se recupere, pues, ¿no? ¿Planes Eh, personales tienes? ¿Alguna cosa en proyecto? no, ¿Algún sigo, tipo? sigo Te escribiendo has cada vez. hecho un telespectador. Bueno, he hecho, tú sabes que anoche veíamos un capítulo más de este documental sobre la Lebovitz Ajá. y ella decía que, bueno, que su vida era contemplar, leer, escribir y yo le dije, mira, coincidimos en eso. Sí, bueno, igual tú y yo. Mira, Antonio, ¿y tú no te has visto tentado a la enseñanza por este medio? Porque ahorita un hombre como tú, con esa experiencia, yo he visto, todos los días me llegan cualquier cantidad de ofertas de cursos sobre edición, dirección, fotografía, todo, y todos son por internet, ¿no? Incluso tutoriales, por ejemplo, si alguien quiere algún comentario tuyo sobre algún guión que está desarrollando o algún proyecto y quiere tener tu información, ahorita se está usando mucho eso, que tú dices, mira, mis horas de consulta son tal y tal, mis honorarios son tal y yo hago una teleconsulta, como un doctor en cinematografía, pues. Sí. No has Bueno, pensado en organizar eso, porque hay muchas plataformas para eso. sí, Incluso, de hecho hay dos chicas venezolanas que crearon en España uno que se llama Academy, donde ujú, están tratando de organizar eso y me hicieron una propuesta para empezar en abril de este año con unos cursos. Lo que pasa es que, bueno, yo, como te diste cuenta, hasta para manejar una computadora me vuelvo un 8. Entonces, yo lo que sé es hablar, pues.
pero incorporar elementos a la tecnología y todas esas Bueno, cosas. pero buscas a alguien que te configure eso, porque créeme que una vez que tú instalas la plantilla y instalas la plataforma, es todo cuestión de pararse frente a una cámara con un par de luces y un buen micrófono y empezar a echar para afuera todo lo que sabes, ¿no? Claro, claro. Sí, Sí, bueno, siempre lo he considerado, pero ahorita lo que estoy más que nada es leyendo y escribiendo, está bien. viendo, sobre todo porque sigo o seguimos de alguna forma encerrados, pues a pesar de que ya logré mi primera dosis de la vacuna. Sí, yo también, pero de todos modos, vamos a ver si nos ponemos la segunda, porque la cosa parece que no hay, ¿no? No, bueno, ya me dieron la cita. A mí me dieron la cita para la segunda dosis. Ah, ok. Creo que me pusieron la primera, ¿no? O Sí, sea, aquí estaba viendo que tienes un website que se llama antoniogerandi.com, lo voy a colocar abajo, donde tienes, bueno, una sección de opinión, una sobre cinematografía y una de academia, donde veo que tienes, creo que dos cursos, uno de producción cinematográfica y uno que dice aquí vías de aproximación a una realidad al cine. Así es no, que, ese es un libro que escribí yo. bueno, entonces es un libro. Es que Bueno, yo esas redes ni las alimento, ni las veo, o no, sea, pues no yo digas eso porque yo voy a invitar a la gente a que entren a tu página web. Y si tú no, dices que no te ocupa nada, de porque eso. yo la otra vez alguien me dijo, coño, pero hace 6 años te pasé una vaina y no la viste. Y no, yo no veo nunca esas cosas. O sea, de verdad, yo soy un bicho raro. Bueno, eres danés, ¿qué puedo decirte? Eres danés. Soy danés y me cuesta entender los otros idiomas. Un danés viviendo a lo venezolano. Bueno, Antonio, muchísimas gracias, vale, por esta simpática entrevista. Creo que muchas personas van a estar interesadas en saber de ti, en conocer cómo piensas en estos aspectos que cubrimos hoy. Estás eternamente invitado para colocarte en la mira sobre cualquier tema que vayas a hablar. Ok, Y bueno, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y tu estamos, atención. eh, hoy estoy escribiendo un artículo a ver si sale mañana. Te digo el título nada más, La mano de Dios. Ay, ay, ay. Pero no será sobre Diego Armando, ¿no? Sí, la mano de Dios. Él metió la mano muchísimo en Venezuela. Tú quieres que te eche una anécdota. Esta anécdota no la conocen sino mis amigos cercanos, pero como tocaste ese tema, la voy a hacer pública. Estoy yo en Buenos Aires, en un congreso, estoy en un restaurante con unos colegas argentinos. Yo de fútbol no sé absolutamente nada, sino que veo el final del Mundial de Fútbol. Hasta ahí llego, ¿no? Y entonces estoy sentado con ellos en un restaurante. Estamos en un booth. Ellos están viéndome a mí y yo estoy viéndolos a ellos, pero yo estoy viendo también la puerta de entrada al restaurante. Ellos están de espalda y no ven quién entra. Estamos hablando y en ese No era momento, de carne. Si estabas en Buenos Aires, era de carne. exacto, sí, claro, con un bife de chorizo. Bueno, el asunto es que estamos ahí tomando eso y vino. Y en eso ellos me están hablando de Diego Armando y hablando de Maradona y Maradona y Maradona. Eso fue, ellos ha sido en el, ¿qué? Bueno, ahorita tengo que organizarme porque he estado tantas veces allá que tengo que organizar. El asunto es que ellos me están hablando de lo extraordinario jugador que es Diego Armando Maradona. Y yo estoy oyéndolo porque realmente es información de primera mano de gente que vive de ese mundo y estaba alimentándome un poquito porque, para diferenciarlo de Pelé y de cualquier otro gran jugador. Cuando en ese momento, adivina quién entra al restaurante, Maradona. Y él entra y yo me quedo viéndolo porque yo tengo las dos imágenes, los tipos hablándome de Maradona y Maradona enfrente. Ujú. Entonces fue tal la impresión de la coincidencia de que hablando del hombre, el hombre aparece, que me le quedo viendo a Maradona, así como estoy viendo ahorita para allá. Y resulta que Maradona debe haber pensado en ese restaurante que como yo lo estaba viendo con tanta atención, él debe haber pensado que él me había conocido antes o nos habíamos conocido. Y, por supuesto, al entrar Maradona al restaurante hubo una revelación. Todo el mundo se hace un poquito de bulla, ¿no? Y en eso Maradona ha venido directamente donde yo he estado. Me ha saludado y me ha extendido la mano. Yo me paro, le doy la mano. No recuerdo exactamente las palabras, pero me dijo algo así como, ¿cómo estás? Y yo le dije, estoy muy bien, me complace verte. No sé ni por qué le dije eso. Y el hombre siguió con su entourage, con su grupo de gente que venía a su mesa. Y los amigos míos se quedan así asombrados.
convertiste en el héroe de No, la no América. solamente todo el mundo preguntándose quién es este señor que Maradona fue a saludarlo a su mesa. Ah, Y entonces me dicen algo que me acordé mucho a raíz de lo que acabas de decir. Me dice, José, no te laves más nunca esa mano, porque esa mano la tocó la mano de Dios. ay, Entonces le pregunto yo, no entiendo, ¿cómo que la mano de Dios? Entonces fue que me explicaron la famosa jugada donde él metió mano, anotó un gol muy cuestionado que le valió el triunfo al partido. Yo no me acuerdo exactamente, pero cuando le preguntaron a él en la prensa, ¿es verdad, Diego Armando, que usted metió la mano? Le dijo, no, quien metió la mano fue la mano de Dios. Y de ahí viene la anécdota, que él claro. respondió que él no había metido la mano, que ese gol había sido metido por la mano de Dios. Y todo el mundo celebró la frase y eso quedó emblemático como asociado a Maradona, la mano de Sí. Dios. Por eso el título, De la ahí mano. el título. Bueno, espero leerlo con atención porque ya te conté una anécdota Te la que voy a fusilar para el artículo. yo digo, qué coincidencia, chico. Hablando de Maradona, se presenta Maradona y no solamente se presentó, sino que vino y me dio la mano y yo, así como, y por supuesto, mis amigos argentinos pálidos de la emoción y de lo, y tú, vos conoces a Diego Armando. Le digo, no, yo no conozco a Diego Armando, pero sí, pero che, si vino a saludarte, oye. Tenías que decir que sí, ¿no? Claro, Porque bueno, no, no, sí, nosotros hemos jugado juntos, qué sé yo. No, esas son esas cosas divinas de la vida, esas coincidencias que a veces lo hacen a uno eh, recordarlas eternamente, porque una cuestión que ni mandada sé, pues. los conspiracionistas dirían que tú lo llamaste. Sí, sí, no, y hubo una coincidencia de astros que logra Eh, la convergencia. Yo creo más simplemente en la casualidad, pues en lo oportuno de la cosa. Bueno, claro. muchísimas gracias de nuevo, Antonio, por esta excelente oportunidad. Me has hecho una apertura de mañana muy buena y vamos a seguir conversando por aquí cuando quieras, ¿ok? Igualmente, un gran Y abrazo. también me gustaría mucho la oportunidad de entrevistar a tu esposa, que estoy seguro que debe tener unas opiniones excelentes sobre muchos temas, porque he tenido la oportunidad de conocerla. Sé que es una mujer muy inteligente y creativa. Así es que espero que tú Mira, me estaba en México, están intercedas para que ella me conceda una entrevista aquí y colocarla a ella en la mira. se quiere entrevistarte. ¿Cómo Ella está saliendo de. cómo sin máscara? No, Oye, ¿tú estás operando o vienes de quirófano? Casi. Esta viene como salen los anestesiólogos de quirófano. Está muy no. bien. Bueno, mira, espero que me concedas una entrevista cuando estés dispuesta para que hablemos de los temas que tú quieras, porque yo sé que la gente que escucha este programa va a estar interesada en conocer de personalidades interesantes que tienen muy buenas historias que contar. Muy bueno, cuando tú quieras. Vamos a pautar. Perfecto. Y invito a todas aquellas personas que me están escuchando a suscribirse a este canal, cosa de que les lleguen las notificaciones cuando suban nuevos programas, nuevas entrevistas de gente en la mira. Y si usted conoce a alguien interesante que tiene algo bueno que contar, avíseme y póngame en contacto con esa persona que me encantará colocarlo en la mira. Muchas gracias por su atención a este nuevo programa aquí en lamira.net. Gracias. Abrazos. Chao, Antonio. Muchas gracias por todo.